Escuche la lectura, mis hermanos. Voy a estar leyendo la Reina Valera 60 y posteriormente voy a leer otra versión para tener un poquito, una idea más completa y pasamos a la meditación. Dice la palabra de Dios así, mis hermanos. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Esa es la versión Reina Valera 60, hermanos. Y ahora voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Igualmente, Lucas capítulo 8, verso 22 al 25. En la Nueva Biblia de las Américas, mis hermanos, dice: uno de aquellos días Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y una violenta tempestad descendió sobre el lago, y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Llegándose a Jesús lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas, embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. ¿Dónde está la fe de ustedes? Les dijo. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿Quién pues es este que aún a los vientos y al agua manda y le obedece? Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites meditar en tu palabra, porque podemos abrir la Escritura, Señor, porque tu palabra no ha escaseado, Dios, en este tiempo de adversidad. Ayúdanos, Dios, a tener un corazón cercano a tu voz, a tu palabra. Un corazón, Dios, que guarde tus mandamientos, que guarde tus dichos y que pongamos por obra, Dios, tu palabra. Bendice, Dios, cada uno de tus hijos que comparte tu palabra. Sea ministro, sea creyente, Dios. Bendice sus vidas, llénales de tu poder, de tu espíritu. Y bendice sus corazones, Señor. Ahora te pedimos tu bendición sobre esta meditación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Estamos en Lucas capítulo 8, verso 22 al 25. Jesús calma la tempestad. Dice, hermanos, las historias que vienen en la Escritura se han escrito con un propósito, con una intención. Y es que a través de la historia, a través de un evento, a través de una enseñanza, usted y yo en este tiempo seamos bendecidos. Porque la palabra de Dios, hermano, no caduca, no se hace obsoleta, sino que la palabra de Dios es vigente. Por eso todo aquel que viene a Dios escuchando la palabra con fe, recibiendo la palabra de Dios en su corazón, es bendecido. Podemos escuchar, podemos tener mucha información, mucha palabra de Dios, pero si usted y yo no aplicamos nuestro corazón a eso que escuchamos, de nada nos valdría. Por eso, mis hermanos, les invito a que seamos ese campo que escucha la palabra y que demos crecimiento a 30, 60, 100 por uno. En las distintas situaciones que podamos estar enfrentando, hermano, la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz para sostenernos en ese tiempo. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, mis hermanos. Vayamos a la narración. Este es un evento que narra Lucas y dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron.
Mis hermanos, es una orden sencilla. Jesús va con sus discípulos, suben a una barca y les dice, vayamos al otro lado del lago. Vayamos hacia allá. Es simple, es lo que Jesús dice, hermano. Y vemos que estos hombres eran conocedores de mar, eran pescadores, algunos de ellos. Así que para ellos era simple, hermano, cruzar, ir hacia el otro lado, atravesar ese lago. Pero esto tiene que ver, hermano, con muchas veces que usted y yo estamos caminando en nuestra vida, estamos iniciando la semana, estamos en domingo, lunes, y tenemos quizás la intención, la motivación de ir por una buena dirección en este inicio de semana. Pero se presentan cosas en la semana que usted y yo no habíamos previsto. Se levantan situaciones que están fuera de nuestro control, hermano. No pierda de vista que estos eran hombres de fe. Aquí la Escritura nos dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Jesús con sus seguidores, con sus aprendiz, Jesús con aquellos que estaban recibiendo enseñanza, aquellos que conocían, hermano, las enseñanzas, los milagros, la intención de Jesús, el corazón de Jesús. Era gente que conocía de Dios. Gente que sabía quién era Dios. Pero mis hermanos, en medio de todo eso, reciben esa orden, pasemos al otro lado del lago. Y hermano, hasta ahí todo va bien. Hasta ese momento de la orden pareciera que todo va bien, que no hay mayor complicación. Y hermano, se parece mucho a las situaciones que usted y yo enfrentamos. Quizás tenemos una indicación de Dios, tenemos una meta, tenemos un propósito en esta semana. Y hasta este momento, quizás que es el inicio de la semana, vamos bien, no hay ninguna dificultad, no hay ningún contratiempo. Pero usted y yo no somos dueños del futuro, usted y yo no somos dueños del día de mañana, no sabemos lo que nos va a presentar el día de mañana. Y en este pasaje se presenta una dificultad, hermano, algo que no estaba dentro de la agenda de ellos. Y dice que ellos iban a cruzar el lago, mis hermanos. La barca en ese entonces era de remo, tenían que remar para llegar al otro lado. Y hay un detalle interesante, hermano, que plantea Lucas. Cuando ellos se decidieron, se aventaron hacia la mar a cruzar, dice la palabra de Dios en el versículo 23, pero mientras navegaban, es decir, ya iban, pero mientras navegaban, Él se durmió, hablando de Jesús. Él se durmió, hermano. Y dice la Escritura, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Mis hermanos, siempre que vemos un pasaje hay que considerarlo a la luz de toda la Escritura. En este momento es el único pasaje que podemos ver así, mis hermanos, mis amigos, que Jesús se duerme. Incluso cuando está en el Getsemaní, que le dice a sus discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo, vengan conmigo y orad porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Está en una angustia, pero los que se duermen son sus discípulos. Por eso viene Jesús una vez y ora, los haya dormidos una segunda vez y una tercera vez. Y les dice, ¿no habéis podido velar ni siquiera una hora? Pero ahora aquí lo vemos, hermano, Jesús durmiendo. Detalles que nos deja ver su naturaleza en dos aspectos. Primero, después de una actividad, después de días, después de cansancio, de hacer cosas para el Señor, Jesús quiere aprovechar ese momento, hermano, para descansar. Ese momento, mis hermanos, para descansar. Y mientras Él va, los discípulos van remando, van navegando y Jesús se duerme. El Hijo de Dios, hermano, era como usted y como yo. Pero con una gran diferencia. Que nunca cometió pecado. Por eso Juan nos dice, hermano, que el Verbo se hizo carne. Dios habitó entre nosotros. No fue una aparición, no fue una apariencia de Dios, sino que Dios estuvo con nosotros. Dios caminó, hermano. Los hombres lo palparon, lo tocaron, lo vieron, comieron con Él.
Y vemos al Hijo del Hombre, hermano. Vemos a Jesús, el hombre, durmiendo, tomando una siesta en ese momento. Quizás el día anterior había sido difícil y él quiere descansar. Otro de los aspectos que nos habla de su humanidad, hermano, es cuando llega al pozo de Jacob y le pide a esa mujer de Samaria que le dé agua. Porque dice la Escritura que llegó a la hora sexta, a la hora del mediodía, llegó cansado. Hermano, Jesús era como usted y como yo. Dice la Escritura que uno semejante a nosotros está en el trono de Dios. Dice que Él puede compadecerse de nosotros porque experimentó nuestra naturaleza. Él sufrió, Él vivió, hermano. Se encarnó. Se limitó al tiempo, al espacio, hermano, por usted y por mí. Jesús se duerme, mis hermanos. Ellos siguen avanzando y Jesús duerme. Pero también la parte final del versículo 23 dice: y se desencadenó una tempestad de viento. La Nueva Biblia de las Américas dice, hermano, Él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago. Y una violenta tempestad se descendió sobre el lago. Ellos iban y la escena es que Jesús va dormido y se desencadena una gran tempestad. Una tempestad en este contexto, hermano, del mar implica vientos, implica que las olas se levanten, implica que la barca sea sacudida, implica que haya relámpagos, truenos. Muchos factores, hermano, que ellos quizás conocían. Pero el detalle de Lucas, hermano, es que era una violenta tempestad. Ese detalle es interesante, hermano, porque es diferente. Dice la Escritura, una tempestad de viento en el lago. No sé si recuerda, hace poco aquí en la ciudad de Monterrey hubo una noche así de tormenta, de relámpagos. Uno la vivió desde casa, así que cuando llueve a mí me gusta acercarme a la ventana y en esa ocasión abrí un poquito la cortina y se veía la luz y después el estruendo. Una situación sorprendente, maravillosa, quizás para algunos es asombroso, para otros es de temor, es de miedo, es de angustia. Hay personas que escuchan los rayos, los truenos y se asustan, hermano, tienen quizás esa fobia, ese miedo. Pero ahora eso sucede en el mar, no en la tierra, no donde usted y yo podemos refugiarnos, no donde quizás podemos resguardarnos. Esto sucede en el mar, hermano, donde el viento podía hacer que la barca se volteara. Es más, Lucas nos dice, hermano, y se anegaban y peligraban. Anegar es que el agua estuviera subiendo sobre esa barca. Se anegaban. Y la Nueva Biblia de las Américas, esa frase dice, y comenzaron a hundirse y corría peligro. Comenzaron a hundirse y corrían peligro, hermano. ¿Cómo iniciaron esa travesía, hermano? ¿Cómo iniciaron ese cruzar ese lago? Quizás confiados, seguros, quizás bromeando, quizás hablando de distintos aspectos que vivieron en el día. Pero ahora, hermano, eso se ha apartado, eso se ha ido. Y dice que la barca empezaba a hundirse y ellos se llenaron de miedo. Ellos corrían peligro. En otras palabras, nos da a entender Lucas que la vida de los discípulos, hermano, corría peligro. La vida de ellos corría peligro. Mis hermanos, la vida de esos discípulos que sabían quién era Jesús, o que empezaban a conocer quién era Jesús, se llenó de asombro, pero sobre todo de miedo. Al ver el viento, al ver la tempestad, al ver el agua. Y esos hombres de fe, hermano, empezaron a dudar, empezaron a tener miedo, empezaron, hermano, a llenarse de angustia. Y yo le pregunto, ¿y dónde estaba Jesús? El pasaje nos ha dicho, hermano, que Él se fue a dormir. Que Él estaba dormido en medio de la tempestad,
en medio de esos relámpagos, de esos truenos, de esos rayos, Jesús estaba dormido, hermano. Por una parte, los discípulos estaban llenos de miedo, llenos de angustia, llenos de temor, porque podían morir. Y en cambio Jesús, hermano, estaba en completa calma. Estaba dormido. Estaban en la misma barca. No es que estaban en lugares distintos. Los dos estaban en la tormenta, hermano. Los discípulos y Jesús estaban en la tormenta. Estaban cruzando la tormenta. Y la escritura no lo dice, hermano, pero podemos ver que los discípulos intentaron con sus fuerzas, intentaron con todas sus habilidades, capacidades de mar, llegar, cruzar. Pero eso que estaba ahí, mis hermanos, esa tormenta, esa violenta tempestad, lo superaba. Esa violenta tempestad iba más allá. Iniciaron el recorrido en paz, en tranquilidad, y ahora se encuentran en una situación de muerte, en un peligro. Estaban en una situación que ellos no podían manejar, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que hacen en ese momento que corrían peligro? Mis hermanos, dice la palabra en el capítulo 8, verso 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Maestro, Maestro, que perecemos. Esto es un detalle, hermano, muy interesante. Cuando estamos en la tormenta, cuando estamos atravesando momentos difíciles, mis hermanos, a veces podemos ver la tormenta, podemos ver las circunstancias, podemos voltear hacia vernos, hacia nosotros, cómo le voy a hacer, cómo voy a salir de esta situación. Quizás eso fue lo primero que hicieron los discípulos, pero cuando se les acabaron todas las posibilidades, hermano, fueron a despertar a Jesús. Fueron a buscar a Jesús y vinieron a Él y le despertaron. Mis hermanos, lo primero que debemos hacer es buscar a Dios en medio de la tormenta. Buscar a Dios en el tiempo difícil. Clamar al Señor en el tiempo de angustia. No solamente en el tiempo de angustia, sino también en el tiempo de bendición. Solo que la narración nos plantea un momento de aflicción, de miedo, de preocupación, de angustia, de muerte en todos los sentidos. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Lo despertaron, hermano. Jesús estaba dormido, seguía dormido, y le despertaron. Y la escritura dice, despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Al despertarle, lo primero que hace Jesús, mis hermanos, es reprendió al viento, le habló al viento y a las olas, y dice la palabra, y cesaron y se hizo bonanza. Cuando los discípulos van con Jesús, la tormenta estaba ahí, mis hermanos. La tormenta estaba ahí. Pero cuando se levanta Jesús, se despierta Jesús, hermano, le habla al viento, a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y bonanza es una palabra que quiere decir, hermano, que todo está en tranquilidad en el mar. Como si no hay ni siquiera una pequeña brisa. Como si no hubiera ni siquiera un viento, hermano. Todo está en bonanza, en paz, en tranquilidad, en quietud. De la tormenta a la quietud. De la angustia al asombro. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Se hizo bonanza. Es decir, mis hermanos, vino la calma. Vino la calma. La narración continúa, hermano. Y en el verso 25, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Jesús se dirige ahora a sus discípulos, hermanos, y les dice, ¿dónde está vuestra fe? Hermanos, amigos, ¿por qué creen que Jesús hace este cuestionamiento a ellos, hermano?
¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está su confianza? ¿Qué piensan? ¿Qué pensamiento viene a su mente en esta pregunta que hace Jesús? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está vuestra fe? Mis hermanos, esta idea de la pregunta de Jesús que usted y yo leemos en nuestras versiones es como si el agua escurriera por nuestras manos. Es decir, ¿a dónde se ha ido nuestra fe? En este momento de prueba, en este momento de tormenta, ¿dónde está tu fe? ¿A dónde se fue? No que ellos no tuvieran fe, sino que ¿dónde está la fe en este momento? ¿Qué ha pasado con tu fe? Mis hermanos, mientras ellos, en el versículo 25, parte B, la segunda, y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Hermano, esto deja ver un detalle interesante. Las escrituras son bíblicas, son reales, son verdaderas. Se dice que a veces, hermano, en la historia es escrita por los vencedores. Hay muchas cosas que usted y yo aprendimos en la historia, en los libros, que no necesariamente fue así. Muchas cosas que realmente no pasaron así. Pero los escritores la redactaron, la escribieron con la intención de que todo estuviera girando en torno a una idea que ellos querían manejar. Y aquí nos dice, hermano, los discípulos tuvieron miedo. Los discípulos se llenaron de asombro. Nos dice que los discípulos se preguntaban, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Era como una incredulidad, un asombro, algo que no les caía el 20. ¿Quién es este? Nosotros hemos caminado con él, con el maestro de Nazaret, con el profeta de Nazaret, pero esto que le hable al mar, que le hable a los vientos y que se calme. ¿Quién es este hombre, mis hermanos? Usted y yo podemos hablarle al viento, a la mar, pero eso no significa que se va a calmar. Cuando Jesús habla, hermano, cesan los vientos. Cuando Jesús habla, hermano, se hace bonanza. No es que fue una coincidencia y que se calmó, sino que por la palabra, por el poder de Dios, se hizo bonanza. Fue a la acción de Jesús que el viento y la mar se calmó. Por eso había esa intriga en los discípulos, ese asombro. Estaban maravillados, estaban asombrados, diciéndose unos a otros, ¿quién pues es este que aún a los vientos y al agua manda y escuche y lo obedecen? ¿Quién es este, hermano? ¿Quién es este para usted? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es ese hombre que caminaba con ellos, que iba en esa barca? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? Mis hermanos, esta es la narración y quisiera sacar 3 ideas, 3 principios de este momento. 3 principios, mis hermanos, rápido de este pasaje. Lo primero que nos enseña este pasaje, mis hermanos, es que debemos clamar a Dios en la tormenta. 3 principios que podemos encontrar cuando nos encontremos en tormenta. Usted y yo debemos clamar a Dios en la tormenta. Debemos clamar a Él. Mis hermanos, cuando ellos fueron a Jesús, ellos no sabían cómo iba a responder Jesús. Ellos no sabían qué iba a pasar. Ellos no sabían, hermano, que el Señor se iba a levantar, iba a calmar la tormenta. Pero sí sabían que algo podía hacer. Así que estos hombres de mar, expertos en navegación, la mayoría de ellos, se sintieron incapaces, incompetentes, en peligro de muerte y fueron con Jesús.
Y ese es el primer principio que nos enseña, mi hermano. ¿Qué podemos hacer en la tormenta? En la tormenta usted y yo debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. En la tormenta usted y yo debemos abandonarnos en las manos de Dios y dejar que Él intervenga en la tormenta. Dejar que Él tome el control de las cosas. Decirle, Señor, este es el problema, esta es la situación, esto es lo que yo estoy atravesando, esta es la situación que yo estoy viviendo, ayúdanos. Ese es uno de los primeros principios, mis hermanos. El segundo principio, hermano, es que Jesús sigue teniendo poder aún en las tormentas. Dice la Escritura, despertando Él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Jesús tiene poder, hermano. Cuando sucede esa historia, son casi ya 2000 años atrás, hermano, se notó el poder de Dios, el poder del Hijo, el poder de Jesucristo, mis hermanos, que hizo que en ese momento el viento y las olas cesaran y viniera una calma, una tranquilidad total. Así que en la tormenta usted y yo confiemos en el poder de Dios. Confiemos en el poder de Jesús. Su poder no se ha cortado, su poder, hermano, no se ha reducido. Su poder sigue siendo el mismo. Su poder sigue siendo el mismo, hermano, para sanar, para restaurar, para hacer la obra de Dios a través de su iglesia. Dice, hermano, la Escritura dice que Jesús fue ungido con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo vino sobre el Señor para ungirle, para capacitarle, para sanar, para restaurar, para llevar buenas nuevas a los pobres. Jesús no ha cambiado. Así que, mis hermanos, siga orando por ese familiar, siga orando por ese amigo, esa amiga que está en un problema de dificultad. Siga orando por sus hijos para que vengan a un encuentro con Jesús. Siga buscando a Dios, buscar a Dios, buscar su rostro, buscar su poder, hermano. La mano de Dios sigue siendo poderosa. La diestra de Jesús, hermano, la diestra de Jehová hace poderosas obras. La diestra de Dios, hermano, es poderosa. Así que muchas veces cantamos del poder de Dios. ¿Recuerda usted algún canto que se le viene a su mente que habla del poder de Dios? Quizás uno de los que más cantamos es Él es todopoderoso. Y es cierto, hermano, Dios es todopoderoso. Y debemos pasar del conocimiento teórico a un conocimiento vivencial. Ellos no experimentaron el poder de Dios hasta que estuvieron en esa tormenta, hasta que estuvieron ahí recibiendo el agua, los vientos que se sacudían, hermano, la barca. En ese momento de tormenta, que se levanta Jesús y le habla al viento y a la mar, ellos comprendieron, hermano, que ese hombre que caminaba con ellos no era cualquier hombre, ni siquiera un profeta. Ese hombre es más que profeta. Es más que profeta, hermano. Es el Hijo de Dios. ¿O quién más puede hablarle al viento y a la mar, hermano, y que le hagan caso? El Evangelio de Juan nos dice, hermano, que todas las cosas fueron creadas por Él. Todas las cosas. Y Colosenses, hermano, el apóstol Pablo lo confirma. Que por medio de Él fueron creadas las cosas visibles e invisibles. Todas las cosas, hermano, que quizás nuestro ojo no puede ver, pero están ahí. Astros, todo lo que vemos y no vemos, hermano, fue creado por Él. Y por eso, hermano, ante la autoridad, ante la voz de Jesús, le habla al viento y se calma. Le habla a las aguas, a las olas y se hace bonanza. ¿Qué Dios como el que tenemos? ¿Qué Dios, hermano, como el Dios de la Biblia? Mis hermanos,
Dios es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Y nos enseña que en medio de ese tiempo usted y yo tengamos fe. En medio de la tormenta, hermano, apoyémonos en el poder de Dios. En el poder de Dios y su fuerza. Y el tercer principio, hermano, verso 25, ¿dónde está vuestra fe? El primer principio, mi hermano, le recuerdo, busquemos a Dios en la tormenta. Segundo principio, hermano, en la tormenta recordemos que Jesús sigue teniendo el mismo poder. Tercer principio, mi hermano, que las tormentas no diluyan nuestra fe. Jesús les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Que la tormenta, hermano, no diluya nuestra fe, sino que al contrario, que la tormenta haga que usted y yo afiancemos nuestra fe en Jesús. Que la tormenta nos lleve a creer más. Que podamos tener la certeza que el Señor me va a rescatar y si no me rescata, en Él confiaré. Que el Señor puede enviarme la ayuda en ese momento, pero si no, yo sigo confiando en Él. Ese es el punto central, hermano. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe en las tormentas? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está eso que decimos creer? ¿Dónde está eso que cantamos también, hermano? ¿Dónde están esas promesas que hemos leído y escuchado por años, hermano? Recordando la promesa, recordando las palabras, recibiendo la palabra de Dios. ¿Dónde está vuestra fe? Amigos, hermanos, muchas veces decimos que tenemos fe, pero la tormenta prueba si hay fe en nosotros, hermano. Yo puedo mirar hacia algunas tormentas que yo he pasado, hermano. Y en algunos momentos, hermano, yo pensaba que mi fe era fuerte. Y Dios me ha dicho, ¿dónde está vuestra fe? Mi fe necesita crecer. Por eso los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. En el sentido, hermano, de que el objeto de nuestra fe es Dios. Y si Él es poderoso, si Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, si Jesús y el Padre uno son, hermano, si el poder de Dios está en Jesús, si Él es el mismo, hermano, y está por nosotros, y está con nosotros, usted y yo debemos tener confianza, debemos tener fe en medio de la tormenta. Pero muchas veces el viento, el agua, el movimiento de nuestra barca hace que perdamos la fe, hermano. Pero lo que nos invita Jesús, hermanos, es que usted y yo pongamos nuestra vida, pongamos nuestra seguridad en Él. Que nos subamos a esa roca que es Jesús. Que usted y yo podemos ser vacilantes, que hoy tenemos fe, mañana no tenemos fe, pero que nuestra fe genuina, hermano, esté en Jesús. ¿Dónde está vuestra fe? Hermano, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Al fin de cuentas, mi fe, hermano, inició por lo que hizo Jesús. Y al final, hermano, es por una obra de Jesús de principio y fin. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios estaba perfeccionando la fe de estos hombres. Pero les hace esta pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Y mis hermanos, si Dios no la hiciera en esta noche, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué contestaría usted? ¿Dónde está tu fe, hermano? ¿Dónde está tu fe para atravesar y vivir para Dios? ¿Dónde está tu fe para caminar esta semana? ¿Dónde está tu fe para continuar en el camino de Dios? ¿Dónde está tu fe para servir a Dios? ¿Dónde está tu fe para seguir firmes en un tiempo difícil? ¿Dónde está vuestra fe? Quizás una idea más completa sería, ¿en dónde está basada tu fe?
¿En dónde está arraigada tu fe? Es decir, tu fe está sobre la roca, sobre la peña, que vienen ríos, fuertes vientos, pero esa fe permanece. O nuestra fe, hermanos, está sobre la arena, que vienen problemas, dificultades, y esa casa viene a ruina. Bueno, Jesús le hizo la pregunta a los discípulos. Hizo una pregunta personal. Yo no puedo responder por usted. Pero sí es un buen parámetro, hermano, que usted y yo nos examinemos. ¿Dónde está mi fe? ¿Cómo está mi fe? Mis hermanos, ¿nuestra fe es más firme que una semana atrás? ¿Mi fe es más firme que hace un mes? ¿Mi fe es más firme que hace un año? ¿Mi fe es más firme que lo que inició que el tiempo en que inició la pandemia? ¿Qué contestaría usted, hermano? Que las situaciones que hemos vivido en este tiempo de pandemia, hermano, nos hayan llevado a buscar a Dios en la tormenta, que nos hayan recordado que el poder de Dios sigue siendo el mismo estando aún en la tormenta, y que debemos, hermano, afirmar nuestra fe en este tiempo de tormenta. ¿Dónde está vuestra fe? Hermano, al fin de cuentas, eso es lo que Dios pide. Cuando el Señor regrese por su pueblo, hallará fe. Hallará hombres y mujeres que confíen en Él. Cuando regrese el Señor, mis hermanos, ¿le hallará a usted en el camino? ¿Me hallará a mí teniendo fe? ¿Me hallará a mí esperando al Señor de señores? Mis hermanos, la Escritura plantea que había un siervo que su señor se fue. Y como se tardaba, empezó a golpear a los demás, empezó a hacer su propia voluntad y no la del Señor. Dijo, no, pues el Señor ya se tardó. Y se salió del camino, se salió de la voluntad de Dios. Y cuando regresa el Señor, hermano, ese hombre que se apartó de la voluntad de Dios, recibe azotes. Porque no está en el camino, no está en la senda, no está sobre la roca, no está sobre la fe que es Cristo Jesús. Mis hermanos, no quiere decir que usted y yo no tengamos momentos de tristeza, momentos de desánimo, momentos de depresión, pero eso no significa que usted y yo no tengamos fe. Hay cosas que nos provocan tristeza, angustia, pero lo que implica aquí, hermano, es que nuestra fe esté firme, que nuestra fe sea sólida, que nuestra fe, hermano, nos empuje a continuar. Es lo que nos registra en la Escritura a los Hebreos en el capítulo 11, hermano. Que por la fe, tanto hombres y mujeres de Dios recibieron promesa, recibieron aquello que anhelaban, hermano. Porque creyeron en Dios de cosas que aún no se veían, hermano. Cosas que no entendían, pero le creyeron a Dios. Y cuando Dios vino, hermano, los halló en fe. Mis hermanos, con este relato histórico termino. Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Dios le dijo, construye el arca. Estas son las dimensiones de esta tal y cual medida. Tal altura, tal ancho, una puerta, una ventana, 3 pisos. Lo harás así. Y bueno, Noé lo hizo. Noé se mantuvo fiel a lo que Dios había dicho. En un tiempo, en una generación, desde la Escritura nos dice que desde el más pequeño, el más joven, hasta el más grande hacían lo malo. Día tras día podemos imaginar a Noé trabajando, construyendo, mientras el mundo vivía corrompidamente, la maldad se extendía, pero Noé, hermano, vivía fielmente.
Y esa es una analogía, hermano, una profecía a este tiempo. La iglesia de Jesucristo, el creyente, hermano, debe ser fiel. Como nos compartía nuestro hermano Miguel en la mañana. Hay algunos que tienen por tardanza, hermano, la segunda venida de Cristo. Ya en el tiempo, hermano, del apóstol Pedro decían, si dice que va a venir, ya se tardó. A lo cual el apóstol Pedro dice, no es tardanza, sino que Dios es paciente con todos vosotros porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. No confundan su tardanza. No confundan eso, sino aprovechemos ese momento de gracia, de salvación, porque habrá un momento, hermano, que ya no habrá esa puerta abierta. Dice la Escritura que cerró Dios la puerta del arca. Cerró Dios la puerta y se salvaron solamente 8 personas de todo ese mundo antiguo, hermano. Porque Noé le creyó a Dios. Porque Noé fue fiel a Dios. Porque Noé se mantuvo fiel en aquel que le dio esa indicación. Mis hermanos, si hay algo que se debe distinguir en este tiempo de los hijos de Dios, es su fidelidad. Fidelidad al Señor, fidelidad a su palabra, fidelidad a la voluntad de Dios. Fidelidad, hermano, es lo que pide Dios, fidelidad a su voluntad. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Tu fe está en los caminos de Dios? ¿Mi fe está en los caminos de Dios? Donde esté tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. Bueno, la Escritura nos plantea que pongamos la mirada en las cosas de arriba donde vendrá Cristo. La Biblia nos dice, hermano, que pongamos, hermano, prioridad a las cosas de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Es una indicación a tomar una decisión. Y la intención de este momento, hermano, es que usted y yo reflexionemos. ¿Mi vida realmente va por la senda de Dios? ¿O me he desviado? Y en ciertos momentos tengo algún vínculo con las cosas de Dios. ¿O usted está caminando por la senda de Dios? Solamente Dios, que ve los corazones, puede contestar eso. Pero mis hermanos, la tormenta nos debe llevar a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Las tormentas, hermanos, nos deben recordar el gran poder de nuestro Dios. Y las tormentas, hermano, deben afirmar nuestra fe en Dios. Porque es en la tormenta que comprobamos, hermano, que tenemos un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios todopoderoso. Se levanta el Señor Jesús, reprende al viento y a las olas, y sobrevino una calma, una bonanza. Mis hermanos, la Biblia es viva y es eficaz. Si el día de hoy usted está atravesando una tormenta, si el día de hoy se ha levantado una tormenta o ha estado avanzando en medio de esa tormenta y se ha sentido cansado, desanimado, desesperado, busque al Señor en la tormenta. Recuerde el poder de Dios en la tormenta y afirme su fe en medio de esta tormenta. Porque el que ha de venir vendrá. Un poquito, hermano, no tardará. Porque el Señor llega justo a tiempo. Porque el Señor, en el momento que los discípulos, hermano, pensaban que iban a morir, se levanta y calma esa tormenta. Que el Señor traiga bonanza, traiga calma, quietud a tu vida. Ya sea en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual, en lo familiar. La paz de Dios sea sobre tu corazón. La paz de Cristo reine tu corazón. Y que puedas tener presente que en medio de la tormenta tú y yo podemos tener la paz de Cristo. Como dice ese canto, puedo tener paz en medio de la tormenta. Eso es lo que nos promete nuestro Dios. No que va a quitar la tormenta, sino que en medio de la tormenta
podemos agarrarnos, aferrarnos a Él. Y Él es un Dios firme y seguro, hermano, en el cual usted y yo podemos confiar. Así que, mis hermanos, en medio de la tormenta, refugiémonos en el Dios que nunca falla, en el Dios de la Escritura. Permítame hacer una oración. Gracias te damos, Dios, por este tiempo. Pido tu bendición, Señor. Pido que seas sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Y si hay alguien, Señor, que está atravesando una tormenta, que siente, Dios, que las olas lo ahogan, le anegan, yo ruego que venga tu ayuda, tu auxilio, y lo socorres. Bendice, Dios, a tu pueblo en lo económico, en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual, Señor. Y enséñanos a permanecer con una fe genuina, una fe fuerte, una fe fiel en medio de esta tormenta, en medio de este tiempo, Señor. Que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que vayamos por la senda que al final lleva a la vida eterna, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, y derrama bendición en este inicio de semana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.